Hola a todos, gracias por unirse hoy para explorar el hedionismo en profundidad. Claro que sí, es un tema interesante que vale la pena discutir. ¿Por dónde deberíamos de empezar? El hedonismo es una corriente filosófica que se desarrolló principalmente en el periodo helenístico, en la antigua Grecia. Durante esta época, filósofos como Epicuro y Aristipo abordaron el tema del placer y la búsqueda de la felicidad. Bueno, antes de sumergirnos en el tema, ¿qué opinan que es el hedonismo? El hedonismo se trata de buscar el placer y la satisfacción como los valores principales en la vida, ¿verdad? Exacto, pero no es solo placer físico, también incluye placer emocional e intelectual. Una pregunta importante es, ¿cómo equilibraremos el hedionismo con nuestras responsabilidades y obligaciones en la vida? Pero antes de contestar la pregunta, vamos a un corte comercial. Turbo Wheels ha diseñado el radio control más moderno, Terrenator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y 2 turbomotores. Ese sí es todoterreno, las calles son fáciles, mete una lodo, parte la nieve, pasa por el agua. Terrenator es el más potente que haya existido. ¿O qué prefieres, un coche para niñitas? Terrenator, de Fotorama. Buena cuestión. A veces, seguir el hedonismo puede chocar con nosotros y con nuestros deberes morales o sociales. A mi parecer, la verdadera pregunta sería, ¿cómo encontramos un equilibrio entre buscar el placer y cumplir con nuestras responsabilidades? Otro aspecto interesante es la relación entre el placer y la felicidad. ¿El hedonismo siempre conduce a la felicidad? No necesariamente. A veces, lo que nos da placer a corto plazo puede tener consecuencias negativas en un largo plazo. Por ejemplo, el exceso de indulgencia en el placer puede llevar a problemas de salud o relaciones dañadas. Bueno, también es esencial mencionar que existen variantes del hedonismo. Algunas siguen siendo el hedonismo ético, que principalmente busca el placer dentro de los límites morales. Al igual, otras personas siguen el hedonismo psicológico, que se centra en la satisfacción subjetiva de cada individuo. Epicuro sostenía que el placer intelectual era una forma superior de placer, ya que estaba relacionado con la tranquilidad del alma. Su enfoque se basaba en la búsqueda de placeres naturales y necesarios, como la satisfacción de las necesidades básicas. También distinguía entre placeres cinéticos y estáticos. Además, Epicuro consideraba los placeres espirituales como la amistad fundamentales para la felicidad. Aristipo, por otro lado, defendía un hedonismo más radical, centrado en la búsqueda de placeres físicos inmediatos, sin preocuparse por su duración o consecuencias a largo plazo. Para él, cualquier placer era bueno si proporcionaba satisfacción inmediata. Antes de concluir, ¿qué opinan sobre el hedonismo? ¿Deberíamos buscar el placer como un valor supremo en la vida? Creo que es importante encontrar un equilibrio que nos haga felices a largo plazo, no solo a corto plazo. Pero, al mismo tiempo, no debemos privarnos del placer y la satisfacción en la vida. La única clave está en la moderación y la reflexión personal sobre lo que nos hace felices a nosotros. Bueno, ahora continuamos con algunas objeciones al hedonismo. El placer físico no corresponde con la función intelectual del ser humano. Se argumenta que el placer intelectual y la búsqueda de conocimiento son actividades más nobles que simplemente buscar el placer físico. 2. No todo placer es bueno, depende de la actividad que nos provoca placer. Algunas actividades placenteras pueden ser perjudiciales o inmorales, lo que plantea cuestiones éticas. Número 3. El placer no depende de nosotros y es accidental. El placer puede depender de factores externos como el clima, lo que hace que no sea confiable como fuente de felicidad. Número 4. El hedonismo es egoísta. Se argumenta que esta filosofía se centra en la satisfacción individual y no considera el bienestar de otros. 5. El placer no garantiza la felicidad duradera. Se señala que existen casos de personas ricas y famosos con mucho placer, pero que no son felices, lo que sugiere que la felicidad va más allá del placer. Pero bueno, en resumen, el hedonismo es un tema complejo que puede enriquecer nuestras vidas si se practica con sabiduría y responsabilidad. Como conclusión del tema podemos decir, el hedonismo se trata de buscar el placer como lo más importante en la vida. Aunque puede sonar tentador, esta filosofía a menudo olvida cosas importantes como la moral y las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones.
En resumen, podemos decir que el hedonismo es una forma de buscar la felicidad, pero no es la única, y debemos considerar otras cosas además del placer para llevar una vida plena y significativa. Gracias por oír el podcast del día de hoy. Nos vemos pronto. Esta conversación ha sido enriquecedora. Gracias a todos por participar.